Cuando el psicólogo me dice, mira, tú necesitas, si vas a estar con este hombre es porque lo quieres, no porque por tus hijos, hazlo por ti. Si realmente tú quieres este hombre, lucha por tu matrimonio, lo puedes salvar. Pero cuando él me dijo esta pregunta, ¿lo amas? Le dije, no hay ese amor. Y ahí fue donde dije, hasta aquí llegamos. Obviamente, o sea, yo aterrada porque eran 3 hijos, tenía el mortgage de una casa, tenía una camioneta. En ese entonces yo manejaba una camioneta, la más grande de la Ford, y tener que pagar yo todo. Le decía, pues te dejé la casa. No, me dejaste la deuda. Teníamos un año que habíamos comprado la casa y me enfoqué tanto en trabajar. Yo dije, yo no puedo dejarme caer en estos momentos. Yo no puedo permitir que mis hijos pasen hambre. Yo no puedo permitir que mis hijos se queden sin un techo. Así que me aferré tanto a trabajar para que a mis hijos no les faltara nada. Pero llegó un punto en donde yo comencé a sentirme sola. Otra vez esa falta de atención, esa soledad, el no tenerlo aquí a mi lado. Y yo le decía, yo no quiero que camines detrás de mí, yo quiero que camines junto a mí. Entonces de repente me quedo sin trabajo. Aquí en el 2014 pasa un suceso también que marcó muchísimo mi vida. Sí. Me quedo sin trabajo de la noche a la mañana y entonces ya me quedo y entonces regreso a casa y no está esa atención. ¡Hey! ¡Qué gustazo me da saludarlos! Bienvenidos nuevamente a El Reinvento Podcast, donde hoy tenemos a una invitada de lujo, Olga Toscano, que nos va a platicar una historia de reinvención y van a ustedes a escuchar y la van a ver todo lo que ella ha vivido, ha sentido y ha transformado para ser hoy en día esta mujer que tienen enfrente de ustedes. Bienvenida, Olga, bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Gracias por la invitación. No, hombre, a ti, Olga. Oye, qué fabuloso ahorita que estabas platicándome de tus 4 libros. ¿Cómo te sientes? La verdad, muy satisfecha, contenta. Siento como que es el comienzo de todo lo que viene para mí, para mi vida, para mi carrera. Y tantas cosas que compartir con todas las personas que le interesa la lectura, imagínate. Wow, 4 libros que vienen a conformar 4 modelos de reinvención. ¿Por dónde quieres empezar, Olga? ¿Por dónde quieres empezar? Tenemos muchísimo de qué hablar y la verdad es que quise mencionar estos 4 libros porque ya al final nos dirás, o durante el camino, qué es lo que hay en el fondo de cada uno de ellos. ¿Por cuál libro te gustaría empezar? Pues mira, me encantaría comenzar por el primero, ¿verdad? Por el principio. Okay. ¿Cómo surgió, verdad? Este libro se llama La Metamorfosis del Éxito. ¿Cómo comenzó esa transformación? Está enfocado precisamente en esa metamorfosis, cómo el ser humano constantemente nos estamos transformando. No, las personas no cambiamos, nos transformamos. Muchas veces queremos cambiar, pero realmente nuestra esencia no cambia. Entonces, ¿cómo transformar? ¿Cómo se transformó la vida de Olga? Te comentaba fuera de cámara que pues, soy mexicana, soy de Monterrey. Así es. Y hace 32 años más o menos estoy radicando aquí en Estados Unidos. De la ciudad del Cabrito, ¿verdad? Sí, soy de Monterrey, Nuevo León. Y me vine para Estados Unidos ya con una hija. Tenía mi niña 2 años, estaba por cumplir 3 años y me escapé. Vivía de Monterrey me fui a vivir a Puebla cuando me casé. Sí. Y después me escapé, vine a Monterrey a una boda y dije, de aquí me voy. Y me brinqué el charco y me vine para acá a Estados Unidos.
Así que aquí me vine a topar con muchos desafíos, ¿no? Pensamos que la vida es fácil de este lado y no, hay que trabajar, hay que esforzarse muchísimo. Yo no tenía una carrera con que defenderme y aunque llegues aquí con una carrera, pues no es válida, ¿no? Es en tu país y aquí Claro. comienzas de cero. Así que pues me tocó trabajar, entré a trabajar a una imprenta y aquí fue parte de mi proceso. Te comentaba que tenía un jefe que era una persona muy prepotente, una persona que constantemente se refería a los latinos pues de una manera incorrecta. Yo no entendía mucho inglés, así que lo poquito que entendía me daba cuenta y pues uno percibe de lo que él se estaba refiriendo. Así que fue tanto mi esfuerzo por demostrarle que sí era mexicana, pero que era una persona cumplida, limpia, puntual. Todo lo que se dice de los latinos acá en Estados Unidos, yo me esforzaba por demostrarle que estaba equivocado. Pero este hombre, sin darse cuenta, Javier, me fue envolviendo, me fue llevando a sacar lo mejor de mí. Para mis compañeras me decían, Olga, ya no le hables, porque si yo le decía algo y lo pronunciaba mal, le hacía una pregunta y lo pronunciaba mal, él volteaba y decía, no hablo español, y se volteaba, se iba. Y yo le decía a mis compañeras, ¿cómo se dice esta palabra? Y me decían, lo escribía, lo repetía, y cuando me acercaba a él a preguntarle correctamente, él me contestaba. Entonces, para muchas era humillación, para mí nunca lo vi de esa manera. Increíble. Y me esforcé tanto que aprendí inglés, otra, terminé siendo su mano derecha, me ayudó muchísimo. Pues a dar lo mejor de mí, a trabajar en excelencia, porque tenía un control de calidad excelente en su compañía, que yo lo fui aprendiendo y eso me abrió puertas y puertas para después seguir escalando a otro trabajo y a otro trabajo, hasta que yo llegué a ser plan manager en una de las imprentas muy grandes aquí en Estados Unidos. Me cotizaba muy bien. Y a pesar de no tener estudios, ganaba como un profesional. Yo decía, wow, gano más que mi hermano, que es ingeniero químico, que se quemó las pestañas estudiando. Interesante, sí, cómo no. Y yo nada más había terminado la preparatoria, ¿no? Olga, ahorita... Entonces ese fue... Esta historia está increíble, pero simplemente me queda una duda que quisiera hacer como un saltito hacia atrás, porque está interesantísima esta historia, pero ahorita que me platicas de todo este proceso y cómo llegaste a la cima, obviamente ha sido un camino largo, no ha sido fácil, donde has atravesado montañas y bajadas y subidas buenas. A mí me gustaría que me dijeras, ¿qué característica tenía Olga cuando era una niña? ¿Cuál era la característica? Y te menciono esto porque me llama mucho la atención que tu éxito fue en una imprenta. Entonces, si nos pudiéramos remontar al pasado donde te encontraras con la pequeña Olga, ¿cómo era ella expresándolo en una característica? Soñadora. Soñadora, ok. Soñadora, enamorada, me encantaba. Precisamente se va a presentar aquí el cantante español Rafael, okay. Y me viene a invitar una amiga y me dice, vamos a ver a Rafael. Y le digo, ¿sabes que desde que yo tenía 13, 14 años, mientras mis compañeras, sí me gustaba Menudo, Parchís, los grupos infantiles, pero yo me pasaba horas escuchando a Rafael, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel a esa edad, o sea, me enamoraba la música como no tienes una idea. Era una mujer, una niña soñadora, una niña enamorada de la vida y siempre tenía esa inquietud de que había algo más para mí. Y ese algo más para ti, ¿tú crees que todos esos sueños, esa niña soñadora, sobre todo enfocada en el tema de Rafael, en todos sus álbumes y sus canciones? Me acuerdo una canción que dice, digan lo que digan, algo así, ¿verdad?
Muy interesante. Yo soy aquel. Ándale, ahí está. Bueno, me llama la atención algo. Vamos a hacer ahí unos saltitos, pero me llama mucho la atención que dices que tú eras una niña muy soñadora. Y la única forma de hacer palpable un sueño podría hacerlo metafóricamente a través de una impresión. ¿Tú crees que tiene una conexión tu pasado? Obviamente estamos haciendo el salto a tu presente, pero si hiciéramos una conexión a esa persona que vive dentro de ti, ¿tú crees que tiene una conexión la niña soñadora con la parte de la persona trabajadora que diseñaba cosas para imprimirlas y que fueran o se hicieran realidad? Mira, yo creo y regresando, como dices, Sí. observando de la película para poder observar todas las caracterizaciones y los personajes que estuvieron durante mi vida. Sí. Pienso que el trabajar en esta imprenta, ¿verdad? No son casualidades, son diosidades, porque fue parte de mi formación. Cuando era pequeña, pues obviamente me encantaba hablar, yo hablaba muchísimo y siempre estaba ideando, me encantaba escuchar las historias, me encanta escuchar las historias de ver cómo las personas transforman, ¿no?, su dolor y cómo salen adelante. Ahora me encantaba aconsejar, era una de las cosas, no sé si esa es virtud o no, pero me encantaba darle esa esperanza a las personas de decir, hey, no te preocupes, ¿verdad? Todo va a estar bien. Claro. Cuando comencé en este ramo de la imprenta, yo creo que la razón no era tanto que me apasionara el diseño, la impresión, sino el poder coordinar. Yo siempre me enfocaba en ser gerente o jefe o supervisor. Una, no me gustaba que me mandaran. Otra, que me encantaba ayudar a las personas. Entonces yo luchaba, era la defensora de las trabajadoras porque que les dieran su aumento, que les dieran su descanso a tiempo. Entonces más que todo eso era mi pasión, el hecho de trabajar en la imprenta y decir, ok, yo voy a llegar a ser jefe de este departamento, pero porque quiero algo diferente para estas personas que están aquí. Claro. Y yo les decía, hey, esto no es lo que ustedes se merecen, pero esto es lo que tenemos, vamos a darle lo mejor para que no nos vayan a despedir porque no sabemos trabajar, ¿no? Entonces se fue haciendo una conexión muy, muy padre. Para mí fue como un escenario para poder lograr y ayudar a estas personas a que tengan un mejor estilo de vida, una mejor oportunidad. Una mejor oportunidad. ¿Y tú cómo te sentías de niña con relación a las oportunidades que tuviste? ¿Crees que fuiste una niña que sufrió, que no tenía oportunidades, donde no sentía bondad de otras personas? ¿O eras una niña que vivía con abundantes oportunidades? La verdad que no, Javi. Yo creo, mira, somos 8 hermanos y soy la del niño. Entonces, el sándwich. Soy el sándwich, ahí te digo todo, ¿no? ¿Cuántos sándwiches existimos? Que estamos levantando la mano, hey, mamá, papá, aquí estoy, ¿no? Entonces, eran los mayores o eran los menores, pero el sándwich estaba a un ladito. Y me recuerdo, cuando escribo el segundo libro de los 5 factores claves, viene una dedicación a mi papá, porque mi papá era mi ídolo. Entonces, sí, de chiquita, pues éramos 8, papá se vino a Estados Unidos para darnos estudio, para sacarnos adelante, mi padre trabajaba muchísimo, mamá se quedaba en casa con nosotros, no todos aprovechamos la oportunidad de ir a la escuela, algunos sí, otros no, pero no fue por falta de oportunidades, sino porque decisiones que yo fui tomando en la vida. No vivimos en un nivel normal, no teníamos mucho dinero, pero tampoco nos faltaba. Yo me recuerdo que abríamos el refrigerador y se nos caía la comida encima de tanta comida que compraba mi mamá, de 8 que éramos, o el refri estaba muy chiquita o había mucha comida. Y pues, sí hubo limitaciones, claro que hubo limitaciones, andábamos en el autobús, a veces nos íbamos caminando a la escuela por ahorrarnos lo del autobús para comprarnos una torta, o a veces comprábamos medio kilo de tortillas y nos llevábamos el salero y nos veníamos comiendo los taquitos de sal. No es como que hubo excesos, pero
tampoco siento que fue una persona que vivió carencias o que pasó hambres. Gracias a Dios, mi papá siempre un hombre muy responsable con nosotros, pero sí siento que no que me faltó, sino que tal vez yo requería más atención que los demás. ¿De qué forma tú sentías que necesitabas esa atención de los demás? Y te hago esta pregunta, Olga, porque me llama tanto la atención cómo nos compartimos como adultos a través de lo que hacemos, reemplazando lo que no tuvimos. Exacto. Ahora lo noto, pero ajá, sí era por ejemplo, papá, ¿no? Que llegaba a la casa y pues todos corríamos a saludarlo. Pero como yo me quedaba toda la noche despierta, ajá, le ayudaba a mi mamá a preparar el menudito para que cuando papá llegara hubiera menudito calientito y se sentara a almorzar, pues él llegaba como a las 5 o 6 de la mañana, se iba manejando de aquí para Monterrey. Entonces, como yo esperaba despierta, como yo era la que ayudaba a mamá, pues yo sentía que yo merecía que mi papá me diera toda la atención a mí. Claro. Y sí me sentía que le diera la atención a los demás. Y yo decía, no, o sea, ellos se durmieron. ¿Por qué no les hagas caso? Y hubo un momento, fíjate, que ahora obviamente ya lo trabajé, lo sané y todo, pero me recuerdo que yo me siento en sus piernas y yo contenta abrazándolo. Y una de mis hermanas, que es la más seriecita, le hablaba, sí, y él a un lado y carga a mi hermana. Uy, eso me dolió por muchos años, imagínate. Traje ese sentimiento que decía yo, ¿por qué? O sea, si yo hice el menudo. Y cargaste a mi hermana. Y cargaste a mi hermana, ¿no? Me hiciste a un ladito a mí. Qué interesante. Entonces, lo vas viendo y son esos vacíos, esas carencias o esos sentimientos que uno no se da cuenta que cómo te van afectando en la vida, porque claro, entonces hasta la fecha yo le digo yo les digo, yo requiero mucha atención, si vas a hablar conmigo, ponme la atención. Claro, ¿sí? Claro. Oye, ¿qué papel jugaba la figura masculina en tu casa? Obviamente esperaban a tu papá ahorita estamos hablando de tu etapa cuando eras una niña. ¿Qué papel jugaba papá en tu casa? ¿Cómo se le veía la parte masculina cuando tú eras una niña? Mira, mi papá es una persona todavía, gracias a Dios, acaba de salir del hospital, tiene 85 años ahorita, pero mi papá es, aparte de mi adoración, papá una persona hasta la fecha amorosa, cariñosa, jamás nos alzó la voz, jamás nos alzó la mano. Ni con mi mamá, nunca vimos ninguna situación de agresividad, ni mucho menos. Hasta la fecha, él llega con sus flores el Día de las Madres, el día de su aniversario, su regalito, sus joyas. A mi mamá le gustan las joyas y él todavía llega y le da ese regalo. Yo creo mi papá ha sido una clave muy importante en mi vida, un gran ejemplo de compromiso, de amor, de responsabilidad, unos valores que a través de su ejemplo, él me ha dejado en mi vida, en mi esencia. Qué increíble, y qué increíble cómo a veces no apreciamos todas esas cosas hasta que crecemos y nos impacta de alguna forma esa historia. Hablando del tema masculino, Olga, ¿de qué forma te pudo haber afectado lo que no recibiste a lo mejor de tu papá en el término de tu relación de pareja con alguna persona del género masculino? Bueno, yo pasé un divorcio, me casé muy chica. ¿A qué edad? Te vas a asustar, a los 17 años. Ándale, bien chiquita, muy bien. Bien chiquita. Ahora mi hija, la más pequeña que cumplió 18, yo siempre le pedí a Dios, ay, por favor que no cometan los mismos errores que yo, permíteme llevarlas a otra experiencia de vida, ¿no? Sí. Me casé a los 17, mi hermana dice, ustedes estaban buscando un papá, a lo mejor inconscientemente, ¿verdad? Papá se tuvo que venir a los Estados Unidos y yo se lo aprecio y se lo agradezco. Gracias a esa decisión, pues todos hemos tenido una oportunidad increíble aquí en Estados Unidos, sí, todos. Claro.
pero a lo mejor esa ausencia sí nos llevó a casarnos. Mi hermana y yo nos casamos muy pequeñas, a los 16, ella y yo a los 17. Y en este transcurso, ¿verdad? De los años también tuve el divorcio, me divorcié cuando a los 24 años, o sea, mi matrimonio no duró tanto, como 12, 13 años, pero porque las bases en esta situación o en este primer matrimonio, pues no eran del amor precisamente. ¿Qué te decía tu papá cuando te casaste a los 17 años? Pues mira, papá sí estaba un poquito molesto. Me recuerdo que él me escribió una carta y él me explicó acerca del matrimonio, lo que significaba la responsabilidad, todo lo que implicaba el matrimonio. Y me dijo, si después de leer esta carta tú decides casarte, pues te vas a casar. ¿Te acuerdas qué decía más o menos la carta que decía ahí con Fíjate respecto? que trate, digo yo, ¿por qué no la guardé? ¿Qué le hice a la carta? ¿La destruiste? A lo mejor no me recuerdo, pero lo que sí me recuerdo es que me decía que no solamente se trataba de que ya te sales de la casa y te vas, ¿no? Que había responsabilidades, que había que lavar, había que cocinar, había cosas que pues nosotros no teníamos esas obligaciones en la casa, lo hacíamos para ayudar a mamá, pero no eran obligaciones diarias, ¿no? Entonces, que no era tan fácil y aparte que a él le gustaría que yo fuera a la escuela, ¿no? Que yo estudiara, que hiciera mi carrera y me defendiera, porque pues nunca sabían las situaciones cómo podía ser y que quisiera una profesión. Sí, Más claro. sin embargo, pues no, yo estaba en la emoción de la boda y dije, ahí voy, como dicen. ¿Tuviste familia con tu primer esposo? Sí, tuve 3 hijos. ¿Tres hijos? Los hijos, sí. Yo me caso en enero, fíjate, me caso en enero 20, Sí. cumplo los 18 años. En octubre 30, ya ahorita en este fin de semana cumple mi hija 35 años. Wow. 35 años mi primera hija. ¿A qué edad la tuviste a tu primera hija? 18, o sea, luego me casé y la tuve. O sea, me caso en enero y en octubre ya estaba siendo mamá. Entonces, imagínate, de niña, adolescente, a esposa, a madre, en un periodo de, no sé, dos semanas, digo 2 años, perdón. Increíble. Y ahorita que estábamos hablando de tu niñez y estábamos hablando de todo lo que viviste, cómo eras, cómo te conectabas con la figura masculina que era tu papá. ¿De qué forma, si hiciéramos el salto a tu adolescencia, de qué forma tú podrías decir lo que te faltó y que no lograste amadurar por haberte casado a una edad tan temprana? Pues precisamente eso, ¿no? El no saber, o sea, yo de adolescente me fui a mamá, ni siquiera me di la oportunidad, sí, ¿verdad?, de vivir. Ahora sí que comencé a tener otros roles con una madurez que todavía, bueno, que se requería una madurez que obviamente todavía no tenía. Sí. Entonces, eso para mí, yo creo que el saber lo que implificaba el ser mamá, porque ser mamá es un compromiso muy grande para poderlos educar y guiar a tus hijos, no es nada más de tenerlos y ya. Y yo creo que eso me faltó, a pesar de que tuve buen ejemplo con mamá y papá, pero no tenía esa madurez suficiente para yo poder enfocarme. O sea, mi niña fue como quien dice mi muñequita, ¿no? Con la que iba a estar cambiándole el pañal y dándole, claro, pero no veía esa gran responsabilidad que era de ser mamá. En el fondo, ¿tú querías salirte de tu casa porque necesitabas sentir la presencia de un hombre? Fíjate que no lo he visto de esa manera, pero pudiera ser. Tengo 3 hermanos y ellos estaban en casa, pero tal vez porque éramos muchos en la casa, pudiera ser una de las razones por las cuales yo decidí también salir, o a lo mejor por, no sé, ¿qué te podría decir? No lo había pensado que yo pudiera decir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pensé? Yo
me recuerdo que estaba emocionada. Mi hermana y yo nos casamos juntas. Ajá. Siempre hacíamos, tuvimos la primera comunión juntas, el 15 años juntas, y nos estábamos casando juntas. Pasaron dos situaciones. Mi hermana estaba embarazada. Las dos estábamos saliendo con dos amigos, dos hermanas con dos amigos, y entonces ella decide casarse, y yo me recuerdo que le dije, pues nos casamos juntas. O sea, todo hacíamos juntas, cumpleaños. Yo soy del 20 de enero y ella del 27 de enero. Entonces todo hacíamos juntas. Y yo dije, pues nos casamos juntas sin problema. ¿De qué forma te impactó esa decisión? Pues ahora ya después cuando en el transcurso, como yo iba viviendo mi matrimonio, sí, y que me daba cuenta que no era todo color de rosa, o sea, ahí te vas dando cuenta que dices, ¡ay, aquí ya la regué! O sea, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué no fui a la escuela? Y empiezas a cuestionarte el por qué no, ¿verdad? Pero en ese momento, pues tú dices, bueno, ya lo hice, y el ejemplo que tenías de papá y mamá de que el matrimonio es para toda la vida y aquí todos nos tenemos que aguantar, porque eso es lo que te enseñan. Inclusive en el transcurso del matrimonio que yo tuve una situación difícil con él, cuando yo me acerco a un sacerdote a pedir ayuda, consejos, me dice, ¿cuántos hijos tienes? Y le digo, 3. Dice, hace cuenta que este es tu 4º hijo. Híjole. Eso fue la respuesta, como dijo, tienes que cargar con él. Entonces, yo iba aceptando las situaciones que iban sucediendo. Sí me daba cuenta de ese abuso. No era físico, mental, lo sentía. Sí. Ese control, esos celos. Mas, sin embargo, no hacía los cambios. O sea, no tomaba las decisiones, no ponía un hasta aquí por miedo a que mis hijos fueran a sufrir la ausencia de un papá, tal vez lo mismo que yo sufrí, aunque papá estaba al pendiente de nosotros, no nos abandonó, estaba económicamente y todo, pero el hecho de no ver a papá que llegara todos los días como normalmente sucede, ¿no? Que papá va a trabajar y llega a la casa, entonces a lo mejor eso de esa manera me afectó. Y eso me llevó a que yo estuviera más tiempo soportando y permitiendo ciertas circunstancias o ciertos comportamientos de él hacia nuestro matrimonio. Hoy en día me llama mucho la atención, me llama muchísimo la atención esa expresión que dices que tuviste que aguantar porque pues así eran las reglas de la casa. ¿De qué forma, Olga, tú pudiste transformar eso que sentiste, esa frustración que tuviste que aguantar para hoy en día reinventarte? Así es, pues conforme van pasando los años y vas escuchando otras historias como estas historias que tú compartes en los programas y te vas dando cuenta de que otras personas están sufriendo de la misma manera, pero que tomaron la decisión, que no tuvieron miedo, que dieron el salto. Él comete un error, obviamente. Ya habían sido varios, pero este último era el que ya se había rebasado la línea. Yo ya no, por más que habíamos ido a la iglesia, habíamos ido con psicólogos, con terapia y todo, ya era lo último que yo ya podía soportar. Cuando el psicólogo me dice, mira, tú necesitas, si vas a estar con este hombre es porque lo quieres, no porque por tus hijos, hazlo por ti. Si realmente tú quieres este hombre, lucha por tu matrimonio, lo puedes salvar. Pero cuando él me dijo esta pregunta, ¿lo amas? Le dije, no hay ese amor. Y ahí fue donde dije, hasta aquí llegamos. Obviamente, o sea, yo aterrada porque eran 3 hijos, tenía el mortgage de una casa, tenía una camioneta. En ese entonces yo manejaba una camioneta la más grande de la Ford, era 10 cilindros, o sea, imagínate, tener una super camioneta. Y tener que pagar yo todo. Le decía, pues te dejé la casa. No, me dejaste la deuda. Teníamos un año que habíamos comprado la casa y me enfoqué tanto en trabajar. Yo dije, yo no puedo dejarme caer en estos momentos. Yo no puedo permitir que mis hijos pasen hambre. Yo no puedo permitir que mis hijos se queden sin un techo. Así que me aferré tanto a trabajar,
para que a mis hijos no les faltara nada, gracias al apoyo de mi madre. Yo siempre digo, mi madre ha sido para mí una gran maestra, un gran apoyo, y ella me apoyaba con los muchachos, nunca los dejé solos, siempre ella estuvo ayudándome para que yo pudiera salir adelante, y así fue, tanto fue mi enfoque, mi esfuerzo, mi amor, mi desesperación de no fracasar en darle a mis hijos lo que requerían, no eran lujos, era lo que necesitaban, que fue llevándome cada vez a tener más, a generar más y a ir creciendo en este ámbito de las imprentas. ¿Qué fue lo que le pasó a Olga cuando terminaste con tu primer matrimonio? Con tu primer esposo, ¿qué le pasó a este personaje que hoy en día se manifiesta con el nombre de Olga Toscano? Y ahorita nos hablas, también, si gustas, ándale, tu nombre artístico. La verdad es que me sentí otra, o sea, me sentí libre, me sentí como que si solté una carga muy grande, porque por estar siempre cubriendo, o ¿cómo te voy a decir? Cubriendo pues necesidades o trabajando en un personaje que no era yo. Entonces cuando pasa esto del divorcio y que al fin puedo encontrar a rescatar a Olga, donde Olga ya podía vestirse como quisiera, donde Olga ya podía maquillarse, ya podía cambiarse el color del cabello, ya podía ponerse uñas, ya podía salir a tomar café con sus amigas, ya podía ir al cine con sus amigas sin que la celaran, sin que la grabaran, sin que la estuvieran revisando hasta su mensaje. En ese entonces existía el Viper, no los celulares, pero era una constante opresión que cuando yo me libero de eso, obviamente no me di la oportunidad. Me dice mi hija, mamá, tú no salías, porque el día que salí, 2 años después conocí a mi esposo, a mi segundo esposo. A tu segundo esposo. Nunca salía, pero sí me sentí con esa libertad, pero al mismo tiempo con el miedo. Tenía miedo a que me gustara salir y empezar a descuidar a mis hijos, o tenía el miedo de que si yo me iba a un antro a bailar o a desvelarme y que le pasara algo a mis hijos por estarme yo divirtiendo, entonces no me lo permitía. Okay. No me lo permitía. Me sentía libre, me sentía feliz de que ya no tenía este yugo aquí en mi espalda, pero al mismo tiempo tenía ese miedo de estar sola, quién iba a cortar la yarda, quién iba a poner gasolina en el carro, porque todo eso lo hacía él. Qué interesante. Y de repente dije, ahora yo me encuentro, me acuerdo que la primera vez que agarro la máquina dije, yo voy a cortar la yarda, y agarro mi máquina y estoy cortando el jardín. No tenía ni 10 minutos y ya estaba llorando, ya tenía las manos con ampollas, sudada. Yo decía, no, ¿quién va a hacer esto? Tenía una yarda enorme en el patio. Así que bueno, ya después ya se fueron ofreciendo compañeros del trabajo y ya contraté a alguien que lo hiciera. Pero sí fue un proceso difícil, con miedos. Me recuerdo que ponía muebles en las puertas de mi casa, puse alarma, porque estaba sola ahora con mis 3 hijos. Entonces fue una combinación de miedo, de felicidad, que no sé cómo expresártela, cómo hacértela llegar, pero fue temporal, porque conforme iban pasando los días, es como dicen, el dolor no es para siempre. Conforme fueron pasando los días, yo pude sentir el rescatarme y poder ser yo realmente esa mujer que siempre había querido ser. Tú me hablas de que sentías como un yugo en tu espalda. Si te remontaras a tu niñez y le pusieras un nombre a ese yugo que sentías en tu espalda, ¿de quién sería el nombre? Fíjate. Pues no te sabría contestar esa pregunta. No la sabrías contestar porque tienes miedo a mencionar el nombre de la persona que crees que fue el yugo
que traías en tu espalda? ¿O por qué dices en este momento, no sé? Porque trato de pensar, ¿no? De, como dices, esta parte masculina que me hizo la vida de cuadritos, pudiera haber sido tal vez los compañeros de trabajo, de la escuela, perdón, que me hacían el bullying, pero en cuestión de en la casa, por ejemplo, papá, mis hermanos, pues nunca hubo una situación de maltrato que yo sintiera peso con ellos. Yo creo que en la parte de la escuela sí tenía esa situación con los compañeros de la escuela, porque como yo era muy delgadita, siempre era la más alta, la que se iba hasta atrás, entonces era el bullying, era Vitor, era la Pantera Rosa, entonces como que siempre me estaban poniendo sobrenombres, ¿no? Y eso también fue una parte de mi vida que a mí me dolió y que cargué, porque me escondía muchísimo en mi ropa, de no tener amigos por la misma situación, de que no me fueran a estar insultando. Entonces, a lo mejor fue este refugio, ¿no? En el matrimonio, y luego al salir, pues ya estaba un poquito más gordita, ya no estaba tan flaquita. Ya estaba de flaquita, lloraba de gordita. Fue una liberación y sentir esa responsabilidad de que debería de quedarme con él para toda la vida, porque pues era el ejemplo, era lo que nos había enseñado papá y mamá, era lo que te dice la sociedad, lo que te dice la iglesia, ¿no? De que el matrimonio es para siempre y que uno tiene que ir sobrellevando las situaciones y que los hombres son de esta manera. Y escuchaba historias de personas adultas hasta que ya llegué yo acá a Estados Unidos y empiezo a escuchar historias de otras mujeres, como mamás solteras, cómo han salido adelante, cómo fue que les apoyó muchísimo el estar aquí en este país, que había muchos recursos para apoyarnos a mujeres y que no estaba sola y que no era la única. Y el ver el resultado del apoyo de parte de mis padres, pues eso me permitió a que esa carga o esa parte no fuera tan pesada. Qué interesante. Y también sabes que ahorita que platicabas cómo sentías ese yugo del bullying y todo eso que sentías a lo mejor de los compañeros, que decías que estabas muy delgadita, ¿tú crees que tenías muy poco peso porque lo que querías era huir de esa situación que te hacía sentir mal? Obviamente poniéndolo como una característica que tener poco peso me hace desaparecer o no ser visible tan fácilmente. ¿Qué piensas? Pues sí, pudiera ser. La verdad es que uno no se va dando cuenta, ¿no? Como dices tú, como la mente, ¿no? Te va jugando, y el subconsciente, y cómo se empieza a disfrazar y comienzan esas actitudes o esas acciones de parte de uno que pues que no lo descubre hasta que ya pasa la situación y que es una persona adulta, y te puedes regresar un poquito y decir, bueno, esto fue mis acciones, mis características, mis pesos, lo que pensaba, lo que sentía y cómo lo fuiste, pues ahora sí creando, ¿no? Claro. Qué interesante, fíjate cómo toda la parte de nuestra persona interior realmente está proyectando una necesidad. Y esa necesidad, como a través de, que es un estado de reinvención, te reinventaste de alguna manera, que puede ser la reinvención positiva o negativa. Yo así le llamo. A través de tu primer matrimonio te reinventaste tratando de vivir en un entorno distinto que al final concluyó de una forma probablemente no deseada. Exacto. Y esa transformación te llevó a otra reinvención donde conociste a tu segundo esposo 2 años después, te diste cuenta del yugo que traías. ¿Cómo fue esa segunda relación? Y si todavía la tienes. Mira, me divorcié el año pasado, en diciembre, me divorcié de mi segundo matrimonio, pero fue una situación y volvemos otra vez esa carencia que vengo arrastrando, que lo pude observar y ahorita seguimos trabajando, hablamos, tenemos una hija en común,
Pero yo encuentro a Ernesto en ese momento donde yo no me había divorciado, estaba separada, pero no me había divorciado porque yo dije, pues él es el que está haciendo de las suyas, que él pague el divorcio, que él haga los trámites, y yo me enfoqué a sacar adelante a mis hijos, ¿no? Sí. Entonces, cuando Ernesto llega a mi vida, fue en un restaurante, yo no salía y esa noche salí. Y yo siempre me sentaba, yo fumaba en ese entonces y me sentaba hasta mero atrás del restaurante donde era la área de fumar. Y esa noche dije, no voy a fumar, no más, me voy a sentar aquí en la barra, nos vamos a tomar unas margaritas y aquí hacemos una botanita. Fui con una compañera, yo comenzaba un negocio propio, sí, y veníamos de mi negocio, eran las 8:30, 9 de la noche, y nos fuimos a cenar en una tarjeta que me habían regalado para aquí, para un restaurante de cerquitas de donde yo vivía, 2 cuadras de donde yo vivía. Así que fuimos, me acompaña esta amiga y llegamos a este restaurante y está él observándonos y le digo, este tipo ya me tiene nerviosa, no me quita la mirada de encima y así no hacértela más larga, él se acerca con una bebida, me pone la bebida, no le lleva bebida a mi amiga, nada más a mí. Eso le dije, mira, sabes que yo no acepto bebidas de desconocidos, y entonces ya se presenta, mira, le dije, mira, me dice, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? Y le digo, ya le dije mi nombre y le dije, mira, y estoy casada, estoy separada, no estoy divorciada y tengo 3 hijos, vete de aquí. Y dice que para él el hecho de que yo le puse de carta de presentación a mis 3 hijos, él dijo, de aquí soy. Porque dijo, siempre todas las relaciones que había tenido anteriormente escondían a sus hijos y no me decían que tenía hijos hasta que ya teníamos 2, 3 citas, ¿no? Dijo, y el hecho de que tú dijeras, estos son mis hijos, quítate de aquí, estas son mis prioridades. Yo dije, wow, qué mujer. Entonces, desde ese día no se me despegó y siguió insistiendo. Mi amiga le dio mi teléfono y me dice, date la oportunidad, y así fue. Empezamos a conocernos, salimos, al poco tiempo, 2, 3 años después nos juntamos, no nos casamos, nos juntamos, sí. Decidimos tener una hija, él no tenía hijos, y decidimos tener una hija, y así fue, Dios nos dio la bendición, tuvimos una hija, y ahorita tiene 18 años, pero era su única hija. Y él se sentía súper, lloró, yo creo que más el día que me alivié, el día de tenerla en sus brazos, lloró más que yo, que era la que tenía el dolor de la emoción. Para él, su hija comenzó a ser su mundo, era todo para él. La niña la cuidaba, la llevaba a la escuela, la traía, ya para entonces teníamos un negocio propio, y se enfocó tanto en su niña, que yo ya pasé a ser la mamá de la niña. Excelente. La mamá de la niña, y sí salíamos, y yo sí sentía, él se esforzaba mucho por la casa, por mis hijos, los ama, los adora, los apoya en todo momento hasta la fecha. Siempre les dice palabras de empoderamiento, pero llegó un momento en que, oye, tengo esto que hacer, tengo esta presentación, tengo este taller, ven tú, yo me quedo aquí en la casa. Entonces, gracias a que él cubrió esa parte de la casa, los niños, las escuelas y todo, yo podía salir a hacer mis conferencias, a hacer mis talleres, a escribir mis libros, pero llegó un punto en donde yo comencé a sentirme sola. Otra vez, esa falta de atención, esa soledad, el no tenerlo aquí a mi lado. Yo le decía, yo no quiero que camines detrás de mí, yo quiero que camines junto a mí. Qué interesante. Perdón que te haga este pequeño alto aquí, sí, para hacerte esta pregunta. Olga, me llama mucho la atención que tú querías sentirlo al lado de ti. Tú no querías que él fuera atrás de ti. Y me acuerdo que me platicabas que cuando tú estabas pequeñita y llegaste ahí cuando estaba él, tú le pedías que te abrazara a ti, pero abrazó a tu hermana. A mi hermana. Exacto. ¿De dónde crees que viene esa dolencia? Si le pusiéramos ese factor, ¿de dónde crees que viene esa dolencia desde pequeña que te siguió hasta tu etapa adulta? Así es. Y que sentías de la misma manera esa sensación de escasez? Exacto. Que te hizo sentir frágil
que te quebrantó y que de alguna manera se convirtió ella en su mundo, desplazándote del mundo que ambos tenían. Exacto. Y no lo sentí así, no me sentí desplazada, no soy celosa, yo soy una mujer, o sea, dicen segura de ti misma, pero no sé, pero celosa no soy, nunca he celado, sí. Nunca. Yo pienso que la persona que va a estar conmigo, la que no va a estar conmigo, pues Dios le bendiga, ¿no? Claro. Entonces nunca he sido una persona posesiva, ni tóxica, ni celosa, pero yo se lo dije, yo requiero de atención. O sea, yo lo notaba, yo ya había descubierto que estaba ese punto de la atención. Y cuando de repente, o sea, yo comienzo a tener la atención, ¿dónde? Pues en el trabajo, me hago supervisora, lo que yo decía se hacía, yo organizaba los proyectos, yo mandaba a todo mundo me hacía caso, porque si no me hacía caso, pues yo era la jefa, pues se iban a tener que ir, o sea, tenía esa, se puede decir, atención, ¿no? De parte de todos, llegaban los vendors de la empresa y sí. Ellos me llevaban los regalos en Navidad, siempre se estaban peleando por, vamos a comer, o sea, yo tenía mi agenda llena todos los días para ir a comer con los de UPS, con los de Federal Express, con los de... y entonces siempre tenía esa tensión en el trabajo también, ¿no? Entonces, de repente me quedo sin trabajo. Aquí en el 2014 pasa un suceso también que marcó muchísimo mi vida. Sí. Me quedo sin trabajo de la noche a la mañana y entonces ya me quedo y entonces regreso a casa y no está esa atención. Y ya no hay invitaciones a comer y ya no hay boletos para los conciertos y ya no hay... Comienzo y empiezo a sentir otra vez ese vacío. O sea, yo ya lo noté gracias a mis certificaciones, gracias a los estudios, a los diplomados que voy tomando, yo puedo ir identificando, ¿verdad? Sí. ¿Dónde estaba ese punto o por qué vengo cargando ese punto? Así que ese vacío, le digo yo, esto lo estoy notando, esta es la manera que yo me siento, pero él no sabía cómo trabajarlo. Y él me escuchaba, pero no sabía cómo trabajarlo, él no entendía lo que yo requería, decía, pues aquí estoy, ¿no? Y me apoyaba, siempre me decía, me felicitaba de todos mis logros, que se sentía orgulloso de mí, me ayudaba, me revisaba mis libros, y ahí estaban, detrás de mí. Pero ya la niña había crecido, tenía 15, 16 años, y aún así estaba ya acostumbrado a estar en casa con ella, ¿no? Entonces viene la pandemia y eso para mí, pues ahí en nuestra relación fue algo que ahora sí ya estábamos los dos dentro de la casa. Yo les digo, sí. Bendito el TikTok que me salvó la vida. Estaba el TikTok. Yo no estaba acostumbrada a estar en casa, sí. Siempre estaba afuera trabajando, haciendo presentaciones y todo, que ahora encerrada en la casa, yo decía, a este hombre lo ahorco, ¿no? No sabía qué hacer con él y yo creo que él no sabía qué hacer conmigo. Así que pues me encierro en la oficina, comienzo a hacer videos, comienzo a reinventarme, me meto a estudiar, hice una certificación, hice otra certificación, encuentro la plataforma de redes sociales y pues me puse a hacer videos y me cambiaba y me ponía y me deshacía. Así que para mí el TikTok me salvó la vida. Excelente. Oye, y ahorita que platicas todo esto, Olga, qué interesante. Bueno, ahorita nos dices qué onda con tu nombre artístico, porque qué bonito nombre tienes artísticamente. Pero también para cerrar este punto de vista, que en lo personal así lo percibo, me llama mucho la atención cómo decías que él te cuidaba, él atendía, él veía tus libros, él pues se quedaba en la casa. Y eso para mí me llama la atención como si me estuvieras hablando de una persona mayor, como si me estuvieras hablando de tu papá. Que ahorita tú te estás riendo. Porque así me decían, oiga, su papá, pues no es mi papá, es mi marido. Fíjate que siempre he buscado parejas que me lleven 8 o 10 años más que yo. Los 2 matrimonios que he tenido me llevaban más de 10 años. Y lo interesante aquí, para que veas nuestro modelo de reinvención,
que es a lo que vamos a llegar a todo tu desarrollo personal que tienes en tus 4 libros. Pero como cuando fuiste con el sacerdote, te dice el sacerdote, bueno, pues tiene 3 hijos y con ese tiene 4. Con el primer matrimonio tenías a un niño que cuidar y en el segundo matrimonio tenías a un papá que te cuidara. Exacto. ¿Qué piensas? Sí. ¿Lo habías visto así antes? No, hasta ahorita que lo estamos explorando. Y ahorita que estamos explorando esto a través de este reinvento de tu vida, en el Reinvento Podcast, ¿qué sientes al verlo de esta? Ya lo descubriste, dice. ¿Qué? Dice, ya lo descubriste. Ya lo descubriste. Pero qué interesante. Sí, fíjate que es interesante y me sorprende, ¿no? Que dices tú, bueno, sí es cierto, o sea, si vienes observando puede ser los patrones, ¿no? Y cómo uno lo va buscando, cómo uno va buscando esa manera, como dices, tengo sed y busco el vaso de agua, ¿no? Tengo hambre y busco la comida. Entonces, de esta manera, todas esas necesidades internas, inconscientemente, uno comienza a buscar a la persona que llene ese vacío. Cuando en realidad, cuando yo descubro que estaba precisamente con la expectativa de que él cubriera mis vacíos, ahí fue donde yo me empiezo a certificar con inteligencia emocional, psicología positiva. Me doy cuenta que yo estaba esperando a que él cubriera esos vacíos y los comencé a trabajar y comencé a rescatar a Olga y comencé a darle a Olga ese amor, ese cariño, esa atención que ella necesitaba, que realmente la estaba esperando de alguien más, pero era porque yo no me estaba dando esa atención, yo no me estaba dando ese cariño, yo me estaba abandonando a mí. Y ahí es donde comienzo a rescatar a esa Olga para que ya no tenga esa necesidad de que venga un hombre a darle ese vacío, a cubrir ese vacío que ella siente. Porque entonces ahora, pues yo ya me lo doy. Ya me doy mis cariñitos, mis abracitos y me rescato. Qué interesante, ¿no? Y la verdad es que así es como nos vamos reinventando a través de las necesidades en lugar de los deseos. Y hay veces que cuando te reinventas a través del deseo, desde mi percepción muy personal, como que te realizas de una forma distinta a través del deseo que en lugar de la necesidad. Porque la necesidad vamos llenando espacios. ¿Qué ha pasado con tus 4 hijas hasta el día de hoy? Bueno, son tres mujeres y un hombre. Ok. Te quiero platicar un poquito del 2014. Sí. Otro punto de hablando de la reinvención. Sí. Al principio del 2014 falleció por accidente una sobrina de Ernesto y nos fuimos a México al velorio, al sepelio, y cuando yo llego ahí es bien sorprendente, Javier, cómo su hermana de él tenía una paz, le percibía una luz, un aura alrededor de ella y me decía, mira, ven, acércate, qué bonita la maquillaron. O sea, su hija en el ataúd, ella hablando de paz, no sé, yo decía, esta mujer la drogaron, que se fumó, porque ella con una paz interior que yo no la entendía. Yo me ponía en su lugar y yo decía, yo me vuelvo loca con esta mujer. Cuando terminó todo, que estábamos en su casa, yo me acerco y le digo, ¿qué te fumaste? ¿Te están drogando? ¿Te tomaste una medicina? O sea, ¿qué te pasa? Y ella me dijo, acércate a Dios, acércate a Dios. Y me empezó a regalar libros. Y yo dije, ok, 5 minutos con Jesucristo sacramentado, esto, la Biblia. Y yo comencé a estudiar, a conocer más de la palabra. Pues soy creyente, pero pues así como estilo México, creyentes no practicantes, ¿no? Ajá. Entonces había hecho todos mis sacramentos y todo, pero no tenía ese tiempo, no había hecho ese tiempo de tener esa comunión. Así que yo me empiezo a preparar porque yo me imaginaba que un día se van a ir mis papás y yo decía, ¿yo cómo voy a soportar eso? Yo soñaba, o sea, yo pensaba en la muerte de mi papá y mi corazón se me salía, o sea, de que dije, esto yo no lo voy a soportar, tengo que prepararme como ella para que yo pudiera estar, ¿verdad? Y poder llevar este proceso.
Así que comienzo a ir a la iglesia, empiezo a estudiar, me meto a un curso bíblico porque para entonces pierdo mi trabajo. En ese mismo año del 2014, yo perdí mi trabajo y entonces ahora tenía tiempo para tomar esos cursos y me fui a estudiar. Sin saber que la vida misma me estaba preparando, no para el fallecimiento de mis papás, sino para el de una de mis hermanas. A mi hermana, la más pequeña, Diana, que precisamente este 22 de octubre cumplió 8 años de que ella falleció. En el 2012 había tenido cáncer de seno, en el 2014 le regresa ya toda una invasión y le dicen que la deshacen, le dan 6 meses de vida. Entonces yo vengo con ella y le digo, permíteme trabajar contigo, o sea, ir en este proceso, vamos a pasar esto juntas y vamos a solucionar. Cuando voy con el doctor y nos dice, tienes 6 meses de vida, le dije, tú no eres Dios. Tú no eres Dios y tú no vas a determinar el tiempo que mi hermana va a vivir. Y me dijo, tienes razón. No sé de dónde saqué fuerza, pero yo te voy a decir una cosa, que yo todos los días, mi hermana vivía como a 45 minutos de distancia de mí, yo tenía mi negocio, acabábamos de abrir un estudio de nutrición, de ejercicio. Mi hija estaba conmigo, la mayor, ella era la maestra de las clases de ejercicio, yo atendía la parte de la nutrición y nos estaba yendo súper bien. Teníamos filas para entrar a las clases y mi hermana despertaba, buenos días, y yo me iba. Me recuerdo que mi hija me hablaba y me decía, mamá, no podemos solos, Ernesto se le pasa a la gente, no les cobra, le piden la malteada, hacemos malteadas de proteínas, se la pide de fresa, se la haces de chocolate, se revuelve todo. Y yo le decía, cierren, si no pueden, cierren, pero yo no voy a dejar sola a mi hermana. Empecé con de asistir con ella al doctor, de estar al pendiente de sus comidas, de hacer, pues tú sabes, uno empieza a hacer cambios y deja la harina y deja azúcar y los juguitos y empieza uno desesperada por querer, pues ahora sí que salvarles la vida, ¿no? Sí. Y en este caso, pues mi hermana se iba deteriorando cada vez más y más su salud, o sea, el doctor dijo no, quimioterapias, ella decidió no internarse en un hospital, estar en su casa, y me recuerdo en septiembre del mismo año 2014, nos hace una cita al doctor y nos dice, y le dice, Diana, las cosas no están funcionando. Este tratamiento que estamos intentando no está dando resultados. Este es el momento que si tú tienes un sueño o quieres un viaje o quieres hacer algo, lo hagas. Porque tu pulmón, o sea, se va deteriorando y al rato no sabemos tu cuerpo cómo va a reaccionar. Ella se quedó en silencio y aquí me duele porque en ese momento yo dije, híjole, donde me pide que la lleve a, no sé, a Italia o algo así, yo acababa de perder mi trabajo, ¿no? Dije yo, ¿de dónde cómo la llevo, no? Y ella voltea a verme y me dice, hermana, ¿me llevas a Disneylandia? En ese momento yo no sabía si reír, yo no sabía si llorar, porque yo había ido a Disneylandia por como 4 o 5 veces por la empresa donde yo estaba, tenía ya un negocio de multinivel y ya había llevado a mi familia y todo, y jamás se me había ocurrido preguntarle a ella si le gustaría ir a Disneylandia o invitarla o que fuera su sueño. No sabía ni cuáles eran los sueños de mi familia, ¿no? Sí. Y con esfuerzo y todo, logramos irnos a Disneylandia. La llevé a Disneylandia, pues ella en su silla de ruedas y todo, muy delgadita, muy deteriorada, pero logré, gracias también a un equipo de amigas que todas, y hacemos una clase de ejercicio y vendemos comidas y entre todas se juntaban, hicieron muchas donaciones para que le hiciera este sueño realidad. Nos fuimos a Disneylandia en septiembre y en octubre ella falleció. Yo le pedí a Dios que por favor me permitiera estar con ella. Yo le decía a Dios, por favor, a que hiciera el milagro. Y cada que yo le pedía eso a Dios, que sea lo mejor para ella, me entraba esa certeza que se iba a ir. Mis hermanas me decían, eres muy negativa, no tienes fe, pero cuando yo decía lo mejor para ella, que se fuera.
se me venía en mente, o sea, no se me venía en mente, lo sentía, como que me decía Dios, me la voy a llevar, me la voy a llevar. Y para mí fue una bendición que Dios me tocó la puerta y me dijo, hey, me la llevo. ¿Qué hago con este tiempo que me la deja? Pues apapacharla, quererla, compartir más tiempo con ella. Y ese día que ella parte, me recuerdo que le puse sus cremitas, le limpié su cuerpo, la cambié. Y donde yo le doy un beso, ella respiró y se fue. Hasta el último suspiro fue en mis brazos. Estuvo contigo. Y esa sensación de despedir vida, no te la puedo explicar. O sea, yo he tenido la bendición de recibirla cuando nacieron mis hijos y luego de despedirla cuando se va mi hermana. Y ahí muchas personas podrían decir, ¡oh, qué feo, qué trauma! No, para mí fue una bendición haberme ella escogido para acompañarla, para poder haberla despedido en su último suspiro, pero ahí sentí como que ella me dio un cachetado. Qué interesante. Despierta, despierta. O sea, aquí vivimos, aquí morimos. Está escrito que vamos a morir. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con este hilito que tienes aquí? Porque nuestra vida está en un hilito. ¿Y qué estás haciendo con ella? ¿Cuándo vas a comenzar a vivir? Me repetía, me resonaba esa voz adentro. ¿Cuándo vas a comenzar a vivir? ¿Cuándo vas a empezar a dejar de complacer a los demás y comenzar a complacerte a ti? A ir por tus sueños. Y me resonaba esa voz. Obviamente viví mi duelo. Me dolió muchísimo, pues la más chiquita, mis papás, ver a mis papás tener que vivir esta experiencia. Pero para mí mi hermana me dejó muchas enseñanzas. Fue donde yo desperté y donde dije, no más, no más. No voy a complacer a un jefe, no voy a complacer a un marido, no voy a complacer a un amigo, no voy a complacer a nadie, me voy a complacer a mí. Claro, qué interesante. Pero ¿cómo complacerme a mí si no sé qué quiero? ¿Cómo complacerme a mí si no sé qué me hace feliz? ¿Cómo complacerme a mí si no sé cuál? Yo buscaba un propósito en la vida y la vida no tiene propósito. El propósito se lo damos nosotros. ¿Y cuál era mi propósito de vivir? ¿Cuál era mi propósito de despertar? ¿Cuál era mi propósito cada mañana? Y no sabía. Y me perdía y lloraba y no sabía por dónde comenzar. Un día me preguntaron, ¿quién es Olga? En un taller, porque me empecé a meter a todos los talleres que podía. ¿Quién es Olga? Y me decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Nos preguntaban a todos y todos se quedaban calladitos. Y yo soy bien pronta para participar y me encanta, y yo me paraba y decía, yo soy Olga, soy de Monterrey. No, ese es de dónde eres. ¿Quién eres? Y yo, soy mamá, tengo 4 hijos. No, eso es lo que tienes. ¿Quién eres? Empezaba a hablar, no, tengo un centro de nutrición. No, eso es lo que haces. ¿Quién eres? Y yo decía, ¿quién soy? Y casi me compro una biblioteca para descubrir quién era Olga. Y me recuerdo muy bien que me dijeron, haz una lista de todas tus habilidades, de todas las cosas buenas que tienes y las cosas malas que tienes. Ya nos tenían haciendo la lista. Y después ahora léelo en voz alta y ahí estamos todos leyendo. Y ya que terminamos me dice, eso es lo que eres. En el momento que me dijeron eso, yo me quedé viendo la lista y dije, yo soy algo más grande que esto. La reescribiste. Yo no soy esto. Y ahí fue cuando comenzó otra vez mi búsqueda. ¿Quién es Olga? ¿Quién es Olga? ¿Quién es Olga? Y me metí a certificarme como coach de transformación de los 3 principios. Conozco una chica de Colombia. Me encantó su filosofía. Y cuando tenemos así una reunión de 1 a 1, me dice, ¿quién eres?
Dije, otra vez, no sé quién soy, le dije yo, no sé, no me hagan esa pregunta, no sé ya qué contestar. Cuando esa mujer me dijo, eres un ser espiritual viviendo una experiencia humana, mira, yo sentí como que aquí me salieron alas. Y el yugo se te quitó. Se me quitó. Mira, así. Yo caminaba y yo sentía el aire aquí. Ernesto se reía. Yo le digo, tengo algo en la espalda. Chécame, tengo algo. No tienes nada. Le digo, yo siento alas aquí en la espalda. Te lo juro que siento alas. Y me decía, no tienes nada, mujer. Yo sentí ese gran alivio de decir, ok, estoy viviendo una experiencia. Salte de la película y observa la experiencia. Es como si vas Exacto. al cine. Estás en una película. No te enganches en lo que está pasando. Y esa habilidad de salirme de las películas y poder observar ha sido algo maravilloso, que ahí nació el libro de la metamorfosis del El éxito. éxito. Exacto. Qué interesante todo lo que nos platicas de la muerte de tu hermana, todo lo que nos platicas de tus conferencias, pero hay algo que me llama mucho la atención y a través de todo lo que nos has estado platicando, Olga, la verdad es que veo en ti cómo muere la parte masculina y muere la parte femenina. Y a través de esa, como cuando pelas un plátano, no sé si te das cuenta cómo mueve uno la cáscara de un lado y mueve la otra cáscara de lado y sale el fruto. Bueno, yo creo que desde mi propia percepción te veo cómo te reinventaste a través del dolor, a través de la carencia, a través del conflicto, a través del beneficio, a través de las necesidades, y hoy en día has creado una mujer que ha transformado su vida y ha transformado la vida de otros. Y me llama mucho la atención esa conferencia que tienes que dice Me olvidé de vivir. Así es. Una conferencia que hoy en día tienes y que estás compartiendo, más los 4 libros que han modificado tu manera de ver la vida y has enseñado a otras personas para que vivan una transformación total. ¿Cómo has visto a tu vida como un espectro divino? Como tú dices, empezaste a meterte más en la filosofía del ser y removiste un poquito la del hacer, y eso te ha llevado a dejar atrás la culpabilidad, el dolor, los sentimientos que probablemente causaban ese yugo que tú traías cargando, y hoy en día eres Olga Toscano, que al final eres una mujer transformada, reinventada y llena de vida. Olga, ¿cuáles son los 4 libros? Obviamente nos estabas platicando y aquí los tengo conmigo, pero por favor. Gracias. La metamorfosis del éxito está en la nueva edición 2022. Hice un pequeño, no muchos cambios. Estos libros no están editados. Yo quiero decirte que estos libros, Sí. tal vez hay personas que tienen una editorial. Estos son, yo los escribí, yo los produje, yo los subí a Amazon, yo hice todo. Y bueno, el diseño obviamente me apoyé con alguien. Pero lo que quiero decirte que este libro son muy sencillos de leer, son con palabras sencillas, no complicadas. Sí. Vienen ejercicios para que tengas una mejor comprensión, vienen preguntas. Los temas que hablamos aquí en la metamorfosis del éxito son los valores, los valores que nos representan a nosotros como seres humanos, la verdadera prosperidad, los mandamientos. Yo siempre les digo, Dios creó 10 mandamientos. Más que mandatos, son consejos para tener una paz interior. Si tú fallas alguno, pierdes la paz. Dios no castiga. Pero ¿cuáles son los mandamientos que rigen en tu matrimonio? ¿Cuáles son los mandamientos que rigen en tus relaciones, con tus amistades, en tu trabajo, en tus alimentos? ¿Cuáles son esos mandamientos que tú creas para tu vida? Claro. Los paradigmas, conflictos internos, víctima de ti mismo, despierta, deja de postergar tu mejor versión, comienza por favor. Son temas pequeños, pero que van al grano y te comparto aquí cómo es que entraron en mi vida, cómo yo los pude utilizar como herramienta para poder hacer esa metamorfosis y lograr. Para mí el éxito
de haber terminado este libro, de poder avanzar un pasito más, de poder, como dices, quitar esa cáscara de un lado, ya es éxito para mí. Excelente. El segundo se llama Los 5 factores claves para triunfar. En este libro me encanta, está dedicado a mi papá, como te comentaba, que este libro son 5 factores que necesitamos para triunfar en cualquier área de nuestra vida, ¿no? Sí. Viene la dedicación de papá y viene una biografía de Andrew Carnegie. Papá no estudió, papá no tuvo una carrera. Papá tuvo que salir, bueno, tenía un hermano, pero el hermano se fue de la casa a muy corta edad y se quedó él ahora sí con su mamá. Papá tuvo que trabajar para ayudar a su mamá en la casa económicamente. Papá se casa a los 24 años, a una edad avanzada para esa época nació en el 38, ahí se casaban a los 12, 13 años. Papá se casa con mamá, los dos tenían 24 años, forman una familia y papá, sin tener estudios, pudo sacar adelante a 8 hijos. Para mí, lo veía, tuve la oportunidad de que trabajara conmigo, lo traje a trabajar conmigo en la imprenta donde yo estaba en los últimos años, sí. Pero vi que él llegaba, yo le daba la llave para que abriera porque llegaba más temprano que yo. Ese compromiso, esa dedicación, o sea, un gran ejemplo. Al igual que este hombre, Andrew Carnegie, él fue uno de los hombres más ricos en su época del mundo. No estudió, él a través de los libros construyó su negocio, su imperio, su fortuna, y parte de su dinero fue donado para que hoy en día nosotros tuviéramos bibliotecas. Entonces, muy interesante las 2 biografías. Hablo sobre uno de los factores, la administración, el segundo, el tiempo, la voluntad, la disciplina y los hábitos. Qué interesante. Estos 5 factores que no te platico más para que lo puedan ordenar. Qué interesante, ¿no? Muy bien. Vamos por el número 3. Mi hijo es homosexual. Tengo 3 mujeres y un varón, pero mi hijo no es homosexual. Me dice, mamá, me están llamando y me están preguntando. Bueno, pues ahora sí que como dice el marketing, ¿no? Me recomendaron que pusiera este libro, porque este libro, más que hablarte de la historia de mis hijas, es la historia de la mamá de estas niñas que en un debido tiempo me fueron confesando que eran lesbianas. Sí. La primera tenía 16 años después de su fiesta de 15 años, o sea, aquí está resumido 10 años de mi vida de procesos, donde esta niña me viene a confesar en un April Fool, que es el Día de los Inocentes aquí en Estados Unidos, sí. Me viene a confesar que ella es lesbiana, y obviamente yo reaccioné de una mala manera, pensando que era una broma, estaba teniendo mucho trabajo, estaba muy estresada. Hubo explosiones de emociones, nos peleamos. Es una historia que necesitas un podcast completo para platicar. Claro, esa vamos a hacer otro podcast. Claro que sí. Entonces, viene una segunda confesión, viene una tercera confesión. Hoy en día, 2 de mis hijas, de las 3 son lesbianas. La menor dice que es bi, pero digo yo, bueno, ya después de esa experiencia que estaban haciéndole, la estaban, pues ahora sí que presionando un poco en la escuela. Ella pues desde entonces ha tenido nada más relación con chicos hasta la fecha. Así que bueno, yo le respeto su decisión, que ella dice que es bi, pero 2 de mis hijas sí tienen relación con una chica. Y mi hijo no, mi hijo está felizmente casado con 2 nietas hermosas que tengo. Pero este libro habla más que todo de mi experiencia como madre, cómo puedes eliminar los prejuicios, porque yo me sentí culpable, me tiré a la cama, pensaba que era mi culpa, quería educarlas, sentía que yo no las había educado bien, qué debería de hacer, debería obligarlas, debería nalguearlas, no sabía cómo reaccionar, llegué a pensar que me quería morir, decía yo mejor me muero, cómo van a enfrentar ellos la vida, qué le van a decir la sociedad, cómo yo voy a enfrentar a mi mamá, a mi papá, a mi familia. Bueno, tantas cosas que pasaron por mi mente y todo te lo resumo en este libro. Y me encanta porque he podido lograr hacer una comunidad con padres, con hijos homosexuales que hasta la fecha de hoy no los aceptan y eso me duele muchísimo
porque ellos son seres humanos que, al igual que tú y que yo, con sentimientos, es más, unas personas más amorosas, más sinceras que todos nosotros juntos, porque tienen una nobleza que yo me quito el sombrero, ¿no? Cada que pasa, y le reconozco a mis hijas haber tenido ese valor de venirse a parar enfrente de mí y decírmelo y confesármelo y no salir huyendo, no tratar de quitarse la vida, sino enfrentarse con ellas mismas y enfrentar con su mamá la realidad, lo que estaban viviendo, y para mí eso es algo que les reconozco, les agradezco, y una historia muy, muy conmovedora, muy interesante que se los recomiendo. Que después si tú gustas podemos platicar para toda la gente que tiene este tipo de experiencia. Sí. Pues tú eres un modelo de reinvención también en ese ámbito, pero ese lo dejamos pendiente porque es algo muy, muy, muy interesante y muy profundo. ¿Y el último cuál es? Bueno, no es el último. Porque ya estás escribiendo otro, sí. Más reciente, Lidera y Transforma tu Vida. Este es un libro, es una agenda, un libro y un planificador. Okay. Tiene 12 temas, vienen planillas donde te mostraba que tú puedes crear tus metas con el método SMART. ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo quieres? ¿Cómo lo quieres? ¿Por qué lo quieres? ¿Y cómo lo vas a hacer? Sí. Tiene las planillas para que trabajes con tus presupuestos. Yo creo que la parte económica es algo que tenemos que tener una administración correcta, empezando por tener un presupuesto claro de lo que necesitamos para vivir, para poder generar lo que necesitamos y no andar corriendo cada fin de mes. Vienen las planillas para crear los hábitos que necesitas, como el ahorro, la lectura, el ejercicio, hasta el tomar agua, para que tú puedas cumplir tus metas. Viene el mes, tú le pones aquí qué mes y los días. Así que no se los puse yo para que así la puedas comprar, adquirir en cualquier momento. Viene control de ventas para los que se dedican a las ventas. Y esto es lo que me gusta, el plan de acción. Aquí es donde entramos directamente a trabajar, porque viene por horarios, donde te muestro, ¿verdad? Te acompaño para que tú puedas agendar desde tu descanso, tus horas de comida, tus horas de lectura, tus momentos de agradecimiento, para que puedas cubrir y poner un balance en todas las áreas de tu vida. Yo creo que esto es una parte muy importante, que si nosotros nos enfocamos nada más en solucionar lo económico y descuidamos la casa, sí, o el matrimonio, los hijos, el amor, empezamos a tener situaciones difíciles y las cosas no nos permite avanzar, porque algo nos empieza a detener por haberlo descuidado. Entonces aquí vamos a aprender a no descuidar nada de las áreas que son importantes para ti, y volvemos, y vienen 5 semanas y después viene otra vez un tema diferente, y todo relacionado a establecer metas y a lograr objetivos. Yo creo que al comenzar el año todos nos proponemos hacer algún cambio, una transformación, reinventarnos, y nos quedamos a mitad de camino porque no sabemos cómo, no tenemos una guía, no tenemos un apoyo, o no tenemos a alguien que nos acompañe y nos ayude a que nos mantengamos en el camino. Y este libro me encanta porque pues me ha sido de mucha utilidad a mí, y estoy viendo a muchas personas transformar su vida gracias a que comienzan a poner un orden. Claro, qué interesante, Olga, de verdad, todo lo que obviamente no lo podemos encapsular en una hora con 15 minutos, no podemos, es imposible. Sin embargo, lo que sí podemos es escucharte desde el fondo, porque todo lo que nos has platicado es una historia que al final puede impactar de cierto modo el camino de otros, porque vamos en el camino buscando referencias, y como seres humanos somos seres espirituales encajonados en este pedazo material, y que nos sentimos confundidos. Yo también así lo percibo. Nos sentimos a veces confundidos por el mundo, por todas las cosas tan bellas, nobles y buenas que tiene, y necesitamos referencias. Y tú el día de hoy eres una referencia de renovación, de reinvención y de éxito. De verdad que te agradezco muchísimo, Olga. Yo creo que aquí vamos a cerrar este primer capítulo, porque vamos a hacer otro, si tú quieres, de tu libro. Claro. Y de verdad que te agradezco de aquí hasta el universo,
más infinito. Muchísimas gracias, Olga. La agradecida soy yo por permitirme compartir este espacio. Mi propósito es que a través de mi ejemplo, a través de mis experiencias, se puede identificar a alguien y el poder yo tocar el hombro de una persona y decir, hey, despierta, despierta, claro. y poder evitarles ese sufrimiento que nos van a pasar, todo el tiempo vamos a tener un desafío diferente en la vida. Claro. Puede ser de salud, puede ser de dinero, puede ser una pérdida, puede ser tantas cosas, pero aquí lo importante es notar, ok, está sucediendo esto, no preguntes para qué me está sucediendo o por qué me está sucediendo esto a mí, sino para qué me está sucediendo. Pregúntate el para qué tengo que aprender, qué tengo que cambiar o qué tengo que agregar a mi vida para que las cosas cambien. Entonces, el dejar de sufrir, hay mucha gente que está sufriendo sin necesidad, porque se cuenta una historia aquí, porque esa creencia de que te tienes que quedar ahí para toda la vida, porque así es, porque así lo hizo tu papá y tu mamá, porque así lo hizo, y tú cargas con eso y te sientes responsable y quieres seguir eso porque así te lo enseñaron, no, y estás sufriendo. Claro. Entonces, cuando comprendes eso y sueltas, entonces las cosas empiezan a transformarse. Cuando tú te sales de tu película y puedes cambiar la historia, claro. Hasta los personajes claro. Que te acompañan de tu película, pues empiezas a reinventarte y empiezas a ser realmente esa persona que tú quieres. Yo les menciono, tal vez ahorita no sé qué quiero para mi vida, pero sé lo que no quiero. Y eso es muy importante. Excelente, y de verdad que yo te admiro y te agradezco la oportunidad que nos diste de conocerte a través de este espacio, y también te doy un aplauso, ¿verdad? Gracias. Un aplauso de verdad, porque híjole, no es fácil ser un ser humano, y en ocasiones no es fácil ser una mujer que ha luchado con uñas y dientes. Así pues es. Bueno, a todos los amigos reinventados les agradezco muchísimo la oportunidad que nos dieron de estar aquí, de verdad, aquí con Olga Toscano. Ahí les voy a dejar sus redes sociales abajito en los comentarios para que la busquen, la acompañen y sobre todo puedan buscar pues ese material que es un símbolo y es un testimonio vigente de lo que es un proceso de reinvención. Sí. Gracias, Olga, y gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Que pasen buenas noches. Que pasen buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos a la próxima.